Hola amigos, vamos a hacer un circuito útil, porque de eso se trata, ¿no? Y en esta ocasión le toca a un interruptor crepuscular. Con este nombre se conoce a los circuitos que gestionan el encendido o apagado de luces según llega la noche o el día. Y un ejemplo típico lo tenemos en el alumbrado público. Allí no hay nadie, no hay ningún trabajador que esté preocupado de encender o apagar la luz. Eso se hace de forma automática. ¿Pero cómo? Pues en electrónica hay componentes que se llaman sensores, que son capaces de medir magnitudes físicas como temperatura, campo magnético, humedad y en este caso vamos a medir luz. Y eso se hace con una fotoresistencia o LDR, de las iniciales del inglés, resistencia dependiente de la luz, componente que vamos a examinar ahora en unos momentos. Habéis visto, según la intro, que voy a utilizar este circuito en una maqueta, concretamente en un Belén. Y esto es porque un colega de YouTube, Proyectos LED, cuyo enlace os pongo en pantalla, este canal se dedica precisamente a experimentaciones con diodos LED, pero también hace contenido muy diverso, hace tutoriales, hace vídeos de muchas clases relacionados con la tecnología, un canal bastante majo, yo estoy suscrito. Y bueno, este hombre se dirigió a varios youtubers, a mí también, para decir que si podíamos hacer un vídeo, cada uno con nuestra temática, pero relacionado con la Navidad. Bueno, pues aquí tenéis mi colaboración. Pero quiero dejar claro que este circuito, lo mismo que vale para gestionar unos pocos milivatios, encendiendo 4 LEDs, que es lo que voy a hacer yo en este vídeo, este mismo circuito sin modificar puede gestionar varias farolas, muchas luces por valor de varios kilovatios, es decir, es un circuito bastante flexible. En cuanto a ese círculo de youtubers que colaboramos, bueno, somos muchos y si me pongo a mencionarlos aquí en el vídeo no terminamos, mejor en la descripción del vídeo, que está debajo de esta ventana, ya sabéis que pone una leyenda que pone mostrar más. Si pincháis se abre un cuadro, bueno, allí voy a poner los enlaces tanto a los canales de YouTube que participan como el enlace al vídeo con el que participan. Y por supuesto también viene más información, como por ejemplo el enlace a mi blog, donde allí pondré la lista de componentes, como suelo hacer, y viene información útil. Os recomiendo que os deis una vuelta por esos enlaces porque seguramente os gustará más de un vídeo y probablemente acabéis suscritos a más de un canal. Bueno, vamos a pasar a continuación a ver el esquema de este interruptor crepuscular. Y este es el circuito, pero antes de verlo en su globalidad vamos a detenernos un momento en ver el funcionamiento de la fotoresistencia o LDR, que la tenéis aquí en el esquema, y una de verdad luce más o menos así, con dos terminales que no tienen polaridad, y esta superficie es la que debe de recibir la luz, esta que veis con un dibujo así en forma de S. La vamos a probar con un polímetro que ya tengo preparado en resistencia, es autorrango, así que no hay que tocar nada más. Conecto las puntas de prueba y vamos a ver para este nivel de luz qué resistencia nos da. Pues le vemos prácticamente 1,7 K, es decir 1700 ohmios. Vamos a privarla de luz y vemos que su resistencia va aumentando hasta llegar a prácticamente pues 200 K. Pero esto no es nada, si la tapamos de verdad vemos que su nivel de resistencia se eleva incluso a los mega ohmios, y además bastantes. Vamos ya por 10 mega ohmios, es decir, prácticamente un circuito abierto, mucha resistencia. Quito la cubierta y la resistencia vuelve a bajar otra vez como antes a unos 1800 ohmios, pero esta resistencia puede todavía disminuir más si recibe más luz, que es lo que vamos a hacer dirigiéndole una linterna, una pequeña linterna, la vamos a dirigir y vemos que la resistencia baja aún más, a un nivel de prácticamente 400 ohmios. En resumen, desde una resistencia de 400 ohmios hasta un montón de mega ohmios, es decir, un gran recorrido en resistencia según la luz que reciba. Para entender el funcionamiento de este circuito, primero hay que tener claros dos conceptos. Uno es el amplificador operacional y otro los divisores de tensión. En cuanto al operacional, la cosa es muy sencilla. Lo vamos a basar en un modelo 741, es un integrado de 4 más 4 pines de bajo costo y su funcionamiento es muy sencillo. De momento tiene dos pines dedicados a alimentación, el 7 a positivo y el 4 a negativo. Y tiene una salida en el pin 6 que puede ser nivel alto o nivel bajo. Con esto me refiero que puede ser de 12 voltios, es decir, la tensión de alimentación en este caso que son 12 voltios, o puede ser nivel 0, el del negativo. No hay estados intermedios, no pueden haber 3 voltios, 6 o 9, o 12 o 0. Cuando digo 0 puede ser también un valor residual de medio voltio o menos.
¿Y de qué va a depender que la salida sea alta o baja? Pues de las señales que le apliquemos a la entrada, o mejor dicho a las entradas, porque son dos. El operacional en este caso lo que hace es restar las tensiones, la de la patilla 3 menos la de la patilla 2. Por ejemplo, si tenemos 9 voltios y 6 voltios, será 9 menos 6, 3, pero positivos, así que la salida será a nivel alto. Si invertimos las tensiones, vamos a suponer que sean aquí 6 y aquí 9 voltios, tenemos 6 menos 9 menos 3. Como es negativa, la salida será a nivel bajo, es decir, serán 0 voltios. Así es como trabaja este operacional, tal y como está configurado como un simple comparador. Y en cuanto a los divisores de tensión, son dos. Este formado por R2 y R3 y este formado por la LDR y, ojo, no C1 sino R1. Son dos divisores de tensión porque cada uno va a entregar una tensión a cada una de las patillas de entrada del operacional. Empezamos con este primer divisor que va a ser fijo. Bueno, aunque alguno pueda decir, ¿cómo que fijo si hay un potenciómetro? Sí, pero este potenciómetro se va a regular la primera vez nada más para determinar el punto exacto en que entra en funcionamiento el alumbrado según el nivel de penumbra. Una vez ajustado ya no se toca más, por eso digo que va a ser fijo. El punto central de este divisor de R2 y R3 es el cursor del potenciómetro. Por los valores de las resistencias podemos inferir que la tensión en el cursor va a estar en torno a 10 voltios y medio, más o menos, y esa señal se lleva a la patilla 3 del operacional. Vamos a suponer que esa tensión fija sea de 10 voltios. Ahora nos vamos al otro divisor de tensión y sabemos que la LDR puede variar desde unos pocos ohmios hasta muchos megaohmios, por lo tanto puede ser mucho mayor o mucho menor que esta otra resistencia de 470K, por lo tanto la tensión en su punto central puede oscilar entre prácticamente 12 voltios o prácticamente 0, y esa señal se lleva a la otra patilla del operacional, a la otra patilla de entrada. Vamos a hacer dos simulacros. Es de día, la LDR recibe mucha luz y por lo tanto su resistencia es baja. Eso va a hacer que la tensión sea más bien cercana a 12 voltios, vamos a suponer que sean 11. Esa señal se lleva al operacional, que hace la resta. Dijimos 10 voltios para esta patilla, fijos. 10 menos 11 menos 1. La salida será 0. Por lo tanto, la base de T1 está sin polarizar, T1 no conduce, la bobina del relé permanece en reposo y los contactos así, tal y como están, pues no permiten que la luz del alumbrado funcione, que es lo que debe de ocurrir cuando es de día. Ahora llega la noche y la LDR apenas recibe luz, con lo que su resistencia aumenta mucho. Eso hace que la tensión en el punto central de este divisor se acerque más bien a niveles bajos. Vamos a suponer que baja a 7 voltios. Esa señal se lleva continuamente, tanto en un divisor como en otro, al operacional, y ahora interpreta las tensiones 10 voltios que dijimos que eran fijos, menos 7 que hay ahora, 3. Pero 3 positivos en la salida tenemos el resultado, así que ahora sí que se activa la base de T1 que lo hace conducir excitando al relé, a su bobina, y los contactos se desplazan a la otra posición y ahora sí el circuito va a alimentar al alumbrado, que es lo que debe de ocurrir cuando es de noche. Y tres cosillas más que me gustaría ver sobre este esquema son: una, la función del diodo D1, que sirve para proteger al transistor T1, puesto que cuando se le envía corriente o deja de enviársele a una bobina, y el relé lleva una, pues esta devuelve un pulso de tensión que nos va a destruir al transistor. La protección consiste en que el mismo D1 va a absorber ese pulso. Otro componente notable es C2. Ocurre que en la noche, cuando está funcionando el circuito de alumbrado, si hay un estímulo intenso pero breve de luz, como puede ser un relámpago, un fuego artificial, eso va a provocar el apagado momentáneo de las luces, cosa que resulta bastante molesta. Pues bien, cuando eso ocurre, cuando hay un relámpago, por ejemplo, el nivel de salida cae a 0 durante una fracción de segundo. Pues bien, C2 mantiene una carga por valor suficiente como para, durante un breve tiempo, permitir que T1 siga funcionando aunque el nivel aquí sea 0. Cuando la normalidad se restablece, es decir, cesa el relámpago, vuelve a subir el nivel a nivel alto y el transistor sigue conduciendo. De esta manera el circuito queda inmune a relámpagos y cosas por el estilo. Y un tercer asunto que quiero hablar de ello es la tensión que podemos suministrar a los contactos del relé, que puede ser lo mismo de 240 a 110 voltios para poner lámparas convencionales, o bien puede ser corriente continua y además por una potencia muy reducida, como es el caso que yo voy a hacer en este vídeo. Voy a alimentar aquí 4 diodos LED nada más, es decir,
Podemos hacerlo, digamos, a lo grande, poniendo mucha potencia, o en plan casi juguete. En esta línea de vídeos de circuitos útiles hay una constante que os la recuerdo, y es que estos vídeos podrán ser más bonitos o más feos, no lo sé, pero una cosa está clara, son circuitos comprobados, de modo que si alguno de vosotros decide seguir adelante y montar uno de estos circuitos, que sepa que tiene certificado de garantía de que va a funcionar. Así que por eso este esquema que acabamos de ver, antes de montarlo definitivamente en una PCB, lo vamos a probar en un protoboard. En protoboard tenemos la LDR, el potenciómetro R2 para ajustar el momento en que las luces se encienden, para ajustar el nivel de penumbra al que se encienden o apagan, el operacional, T1, el transistor, el relé y los LEDs que voy a utilizar como alumbrado público. Voy a conectar los 12 voltios que van a servir tanto para el mismo circuito como para alimentar los LEDs. De momento no lucen porque es de día. Si tapamos la LDR, los LEDs se encenderán. Y si retiro el dedo y le llega otra vez la luz, pues se apagarán. ¿Y la lista de componentes? Ya sabéis que esa información no me gusta ponerla en el vídeo porque es prácticamente imposible hacer ningún cambio si hubiera alguna modificación. Sin embargo, es muy fácil actualizar un blog, por eso prefiero poner esta información allí. Además, a vosotros os va a resultar también más cómodo porque es muy fácil imprimir una sección, una página o un trozo del blog para llevar esa hoja con los componentes a la tienda. ¿Y dónde está ese blog, esa información? Como siempre os digo que debajo de esta ventana de vídeo hay una leyenda que pone mostrar más. Pincháis allí y se abre un cuadro. Bueno, allí encontraréis un enlace que dice más sobre esto en mi blog Ciencia en Casa. Allí vais a encontrar la lista de componentes y mucha más información. Me gustaría hacer una prueba más real y para eso voy a utilizar esta lámpara que veis aquí en solitario, es decir, apagaré las luces de la habitación. Esta lámpara la voy a conectar a la de soldadora que tiene un regulador de tensión que utilizo para variar la temperatura de la herramienta, en este caso voy a variar el brillo de la lámpara. La conecto y quito las luces de la habitación. Ahora mismo sería de día. Vamos a simular un ciclo, llegada de la noche y llegada del amanecer, y veremos cómo las luces se encienden y se apagan en el momento más o menos oportuno, y además vais a escuchar el clic del relé. Vamos a ello. Podemos regular el momento en que se encienden las luces con R2. Ahora mismo, por ejemplo, si le doy a la derecha, la regulación se vuelve tan extrema que se encienden incluso habiendo mucha luz. Como veis, podemos elegir el momento en que se enciende y se apaga haciendo ensayos con más o menos luz. Vamos a probar también qué tal se defiende este circuito frente a perturbaciones como relámpagos o otro tipo de destellos. Vamos a encender nuestra lámpara regulable y apagamos la luz de la habitación. Vámonos a la noche y ahora vamos a simular relámpagos. ¿Veis? No hacen mella en el circuito, incluso aunque duren bastante, no hace nada. Pero si el estímulo dura, entonces sí, pero esto ya corresponde a la verdadera llegada del día. Vamos a quitar C2, que es el responsable de que el circuito se comporte así, y veréis cómo ahora sí responde a los relámpagos. ¿Lo veis? Esto la verdad sería bastante molesto en la noche. Así que vamos a dejar C2 donde está, que siga cumpliendo su función. Este circuito lo voy a hacer funcionar a 12 voltios para alimentar 4 LEDs en serie, pero quiero que veáis cómo se utiliza para 240 o 125 voltios y voy a usar mi chapuzo bombilla a 240 voltios. De momento he retirado los dos cables que daban la corriente a los LED y voy a poner en su lugar esta sencilla instalación. Con este cable, que es muy cómodo pero es peligroso, cuidado con él, enchufaremos 220. Entonces, un polo a la bombilla. El otro polo de la bombilla no lo llevamos a uno de los contactos del relé, así. El otro polo de la bombilla a uno de los contactos del relé. Y ahora el otro contacto del relé, que queda libre, lo llevamos de vuelta
al polo que queda libre de la corriente de 220 que viene. Comprobamos que nada se está tocando y enchufamos. Y no va a lucir puesto que hay luz, pero cuando tapemos la LDR ahora se encenderá la bombilla. Bueno, vamos a hacer el circuito impreso, el PCB de este interruptor crepuscular, y voy a utilizar otra vez el método del rotulador, puesto que es un circuito elemental, es muy sencillo, pero no voy a exponer ese proceso en este vídeo, puesto que eso ya lo tengo bastante documentado en otros vídeos, especialmente el tutorial de electrónica básica capítulo 15, donde pongo con todo lujo de detalles el proceso de fabricación de uno de estos circuitos con este método. Eso sí, en el blog voy a poner varias fotografías de este circuito, como mínimo una mostrando el diseño de las pistas en rotulador, otro con esas mismas pistas en cobre y otra fotografía con el circuito volteado lado componentes con la serigrafía. El circuito ya está terminado. He utilizado una placa de 80 por 60 milímetros, de modo que no he necesitado cortarla, la he utilizado tal cual, me he ahorrado el proceso de corte, aunque a cambio los márgenes quizás sean un poco amplios de más, pero bueno, creo que el circuito ha quedado bien compacto. Tenemos tres conectores, uno para la fotorresistencia o LDR, que podíamos ponerla directamente en el circuito, es una opción, pero yo prefiero conectarla con un cable que le he puesto, así a su conector, de manera que voy a poner el circuito oculto en el Belén, pero la LDR la voy a sacar afuera para que le dé la luz. Otro conector es este, para los 12 voltios que necesita el circuito. Y el tercer conector es este, que es la salida de los 12 voltios conmutados por el relé para alimentar las farolas o las luces que vayamos a poner. En el caso de que vayáis a usar este circuito con 220 voltios, sobre todo si lo vais a hacer con potencia elevada, este conector por supuesto tiene que ser mucho más grande, lo mismo que el que tenemos que usar para la entrada de 220, que aquí no hay, puesto que voy a usar los 12 voltios. Esos dos conectores tienen que ser más grandes para soportar esa potencia, lo mismo que las pistas correspondientes a los contactos del relé tienen que ser de más sección y estañadas para que soporten esa intensidad. ¿Y las farolas que voy a utilizar? Pues aquí estas cuatro de artesanía que veis, están hechas con una vajilla de los refrescos y una cucharilla cortada, ahí veis el LED. Y la base son simplemente dos tapones de plástico, podría servir cualquier cosa como base. Esto es bastante sencillo de hacer. Tomamos la vajilla y la cuchara ya cortada, pues entra perfectamente, de manera que no tenemos que usar pegamento ni nada, se queda perfectamente. Y el diodo a través de un agujerito o dos lo pasamos, y como el cable va por dentro de la vajilla, se sujeta el LED sin necesidad de pegarlo ni nada. Los cables tiran un poco de él y se queda perfectamente. Y para terminar vamos a ver cómo conectar las cuatro farolas, los cuatro LEDs en serie. Ya sé que esto es un asunto trivial, pero a este canal entra mucha gente que es principiante y hay que pensar en todos. Esto es muy sencillo, vamos a ver. Tenemos aquí un conector, que es este, el de la salida del relé cuando se hace de noche y se activa. Tenemos un positivo y un negativo. El negativo lo vamos a llevar al cátodo de uno de los diodos, dejando de momento el ánodo libre. ¿Cómo identificar cátodo y ánodo en un diodo? Aquí tenemos un dibujo y un diodo real. El terminal más corto, en este caso el de la izquierda, es el cátodo y el de la derecha es el ánodo, el más largo. Supongamos que por lo que sea hemos recortado los terminales a la misma altura y no podemos usar esta regla. Muy bien, miramos el interior y veremos un electrodo interno mucho más grande que el otro. Pues el grande siempre es el cátodo. Vamos a suponer que nos ponemos en lo peor, que no sea transparente y no podemos verlo. Bueno, pues no queda otra que probarlo con 3 voltios, 1 a 1, y en una posición lucirá, en otra no. No hay que temer romper el diodo porque si lo polarizas con 3 voltios inversamente no le pasa nada. Aquella posición en la que funcione, fíjate en el negativo y ese será el cátodo. Vale, pues ahora el ánodo que quedaba libre lo vamos a conectar al cátodo del siguiente y así repetimos el patrón 2 veces más, del ánodo al cátodo, y ya queda un ánodo libre que lo llevamos al positivo cerrando el circuito y no hay más. Pues me voy para arriba a montar esto. Nos vemos en el próximo vídeo. Ah, y no os olvidéis del CLS. Compartir, like y suscribirse. Bye bye.